Buenos días, familia cristiana, ¿cómo les va? Hermosa mañana, nos toca compartir y también compartir, nos convoca el Espíritu de Dios para compartir con Dios este encuentro que es virtual, sigue siendo virtual, vamos a seguir extrañándonos, no podemos abrazarnos, pero sí compartir nuestras necesidades de otra forma y buscando las fuerzas y el consuelo y la firmeza de la palabra de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 80, Dios del universo, cambia nuestra triste situación, muéstranos tu bondad y sálvanos. Nosotros somos como una vid que trajiste de Egipto, y para plantarnos en esta tierra echaste fuera a las naciones. Una vez limpio el terreno, nosotros echamos raíces y nos extendimos por todo el país. De tal manera crecimos y llegamos a poblar las montañas. Extendimos nuestro dominio hasta las montañas del Líbano. Nuestra frontera oriental llegó hasta el río Éufrates. Nuestra frontera occidental llegó hasta el mar Mediterráneo. Dios del universo, ¿por qué dejaste a tu vid sin tu protección? Todos nuestros enemigos pasan y nos hacen daño. Nos devoran como fieras. Deja ya de castigarnos. Asómate desde el cielo y muéstranos tu cariño. Tú mismo nos plantaste. Tú mismo nos cuidaste. ¿Oramos? Señor nuestro Dios, te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque podemos disfrutar de esta naturaleza, de este tiempo que tenemos con vos, como personas individuales y como comunidad, como, Señor, hermanos que somos en la fe. Y podemos compartir, Señor, tu palabra, por las lecturas bíblicas y tu mensaje, Señor, que nos vas a dar hoy. Te pedimos, Señor, que podamos abrir nuestros corazones, nuestra mente para entenderte y para saber qué es lo que vos querés de cada uno de nosotros. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos que vayas mejorando toda esta situación que estamos viviendo como familias, como comunidad, como pueblo y como nación, Señor, en este mundo que está acechado por esta pandemia. Te agradecemos por este tiempo que tenemos para compartir y te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Que tu presencia
El domingo pasado meditábamos sobre la responsabilidad que supone el juego de la libertad. Hoy, 4 de octubre, las lecturas bíblicas nos llevan al profeta Isaías, que vuelve sobre el tema, pero pone el acento en la responsabilidad colectiva. El proyecto amoroso de Dios se dirige a todos y es para todos. Y para hacerlo posible busca a personas dispuestas, según Pablo, a pelear por lo verdadero, noble, justo, puro, amable, loable. La invitación es a estar atentos porque llega el Señor para ver cómo anda nuestro trabajo. Escucharemos por Lorena la lectura del profeta Isaías 5, del 1 al 7. El Cántico de la Viña es una bella composición poética extraída del libro del profeta Isaías que alaba el amor y la solicitud de un propietario por su viña. Hay que prestar mucha atención a esta lectura porque es el trasfondo literario y teológico del texto base sobre el cual tendremos nuestra reflexión. Isaías 5 del 1 al 7. El canto a la viña. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ledera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombre de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco, y será destruida. Derribaré su muro, y será pisoteada. La dejaré desolada, y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cercos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró río de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Mateo 21, 33 al 43. Parábola de los viñadores homicidas. Si pusiste atención a la lectura anterior, pudiste entender qué significa la viña en el Antiguo Testamento y podrás captar mejor la parábola de Jesús, con todo el eco que tenía para sus oyentes. Los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en el lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, uno a golpe, otro lo mataron y otro apedrearon, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos los mismos. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán más respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, será dado a gente que produzca los frutos de él. Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana queremos compartir alguna reflexión sobre lo que hemos escuchado con respecto a la parábola que nos leyó Alejandra. Es una parábola amplia, con un significado aparentemente obvio, pero
con contextualización y aplicación muy importante para nuestras vidas. Queremos que el Señor nos esté guiando en la reflexión y que ustedes abran mente y corazón para recibir lo mejor que el Señor tiene para darnos en esta mañana. Ustedes saben o han escuchado que en el siglo pasado se encontraron unas cuevas ahí por Palestina, en Qumran, un grupo de pastores buscando algunas ovejas y cabras perdidas se encontró con esta cueva y ahí adentro encontraron bibliotecas, lugares donde vivían monjes que se dedicaban a escribir y a reflexionar teológicamente. Pero no menos importantes, en el siglo pasado, 1946, creo, más o menos esa época, se encontraron en Egipto, en el desierto de Egipto, en una localidad que se llama Nag Hammadi, también otras cuevas que eran habitadas por otro grupo de monjes que también se dedicaban a escribir o a preservar escritos que ellos habían hecho en sus monasterios. Pero ¿cómo estaban esta gente ahí? Resulta que Egipto era un país cristiano a partir de la evangelización que se hizo después de Cleopatra por Marcos, se dice, y creció económica, culturalmente mucho. Y entonces gracias a eso hubieron muchas iglesias, muchas basílicas, muchos monasterios, y ahí había bibliotecas, grandes bibliotecas como la de Alejandría, por ejemplo, la más importante del mundo en su época. Y la vida cristiana, religiosa, económica, cultural iba en ascenso hasta que fueron invadidos por los musulmanes en el año 641 y hubo una persecución muy grande y entonces todos los cristianos tuvieron que huir. ¿Y dónde huyeron? Al desierto. Y llevando consigo algunas cosas, entre ellos sus libros, sus escritos. Y acá en esta localidad, en Nag Hammadi, se encontraron unas cuevas por unos camelleros que estaban buscando bosta para sus camellos, para sus fogatas nocturnas, y encontraron en una ladera una gran piedra y al removerla, al correrla, encontraron que era una cueva y había infinidad de vasijas, de cerámicas cerradas herméticamente. ¿Qué hicieron esta gente? Creyeron que era un tesoro monetario y rompieron una vasija. Después de tantos años, siglos de hermetismo, el contacto con el oxígeno pulverizó literalmente lo que había dentro y abrieron muchas vasijas. De hecho, se salvaron muy pocos escritos, 13 códices. Códices eran unos libros escritos y bien encuadernados y bien preservados, con más de 900 páginas escritas, que quizás ha sido el esfuerzo de algún monje de tratar de conservar un poco lo reflexionado y escrito por ellos en torno a la vida y a la interpretación teológica cristiana de la época que ellos vivieron. ¿A qué voy con esto? Que dentro de esos códices se destaca un escrito que se llama el Evangelio de Tomás. Los investigadores pensaron que habían hallado un quinto evangelio, pero después de investigaciones el nombre de Tomás era ficticio y no era de la época de Cristo, pero sí era más adelante.
Lo que tiene este evangelio tiene una versión de la parábola que hemos escuchado hoy, que es más simple que la que hemos escuchado. Y dice así: un hombre rico tenía una viña, la entregó a los campesinos para que la cultivasen y él pudiera recoger de ellos su fruto. Envió a su siervo para que los campesinos le diesen el fruto de la viña. Ellos agarraron al siervo, le pegaron y casi le matan. El siervo regresó y se lo dijo al dueño. El dueño dijo: tal vez no le han conocido. Envió a otro servidor. Los campesinos le golpearon también. Entonces el señor envió a su hijo diciendo: quizás respetarán a mi hijo. Los campesinos, al saber que era el heredero de la viña, lo agarraron y lo mataron. Quien tenga oídos, que oiga. Ven, es mucho más corta, no se habla de castigo, ni de la pretensión de que si lo mataban se quedarían con la herencia. No se habla de la piedra angular. Hay menos emisarios y el único muerto es el hijo, con el cual el objetivo se logra más rápido y mejor. Algunos creen que así fue como Jesús pronunció su parábola, y lo que fueron añadiendo los evangelistas fueron preelaboraciones posteriores. Le fueron dando una forma un poquito más literaria, más redondita, diríamos. Y en aquella época no había copyright ni nada de eso. Al contrario, nadie tenía problemas en afirmar cosas y decir el pensamiento de otros. Lo que se buscaba era encontrar el sentido profundo de lo que se relataba o de las situaciones conocidas. De hecho, y al fin y al cabo, el que inspiró las Escrituras es el Espíritu Santo, de tal forma que de una u otra manera todo es palabra de Dios. Ahora, si es así, nos encontramos con lo que pensaba de su final el humano Jesús antes de la Pascua. Él se dio cuenta que su destino era morir en manos de los jefes del pueblo de Israel, del establishment. Si bien su mensaje había recogido adeptos y simpatías en la mayoría de los judíos, incitaba violentas reacciones de las cúpulas religiosas y políticas de Israel. ¿Por qué? Porque los dejaba al descubierto, porque nadie quería abandonar sus privilegios, ni ayer ni hoy. Nadie los movía ni los va a mover. El clamor popular, el voto dirigido, ni la denuncia de algún oscuro profeta de Galilea, sin poder económico, sin policías amotinados, sin militares a su favor. Al principio, y sostenido Jesús por la confianza en Dios, como hombre pensó que podía instaurar el reino de Dios con su doctrina, sus enseñanzas, tratando de convertir los corazones, o a través de algún cacerolazo pacífico, como fue la prédica de Juan el Bautista. Pero después de años de predicación, de milagros, se da cuenta que nada de eso va a alcanzar para enfrentar a los poderes instaurados en esta sociedad y en los corazones endurecidos. Por eso, en esta parábola, lo que hace es repasar la historia del pueblo de Israel y prevé su propia muerte y acepta su destino de siervo que habrá de morir. Y hay abundantes antecedentes en la historia de Israel sobre persecución
y oposición que desataron los profetas y el valor que tuvieron frente a Dios para enfrentar la muerte. Alcanzaría con leer la última parte de Hebreos 11. Lo claro acá es que comprobamos como la conciencia humana de Jesús, al saber su superioridad sobre los antiguos profetas, al saber de lo categórico de su mensaje y su situación frente a Dios. Él no es un servidor más, como eran y se llamaban los profetas. Él es el Hijo. Y Mateo, cuando escribe, lo ve desde otra perspectiva. Lo ve desde el triunfo categórico de Jesús después de su resurrección. Y lo ve desde el rechazo de la dirigencia de Israel, y que este pueblo, Israel, es sustituido por un nuevo pueblo, que es la Iglesia, que está formado no por los judíos, sino por judíos, por paganos, por griegos, por romanos, por egipcios, que se iban haciendo cristianos sin pertenecer a la raza judía. Después de Pascua, de la resurrección de Jesús, la procedencia divina de Jesús estaba muy clara para los discípulos. Él ya había dejado de ser siervo y había ascendido como Señor y estaba sentado a la derecha del Padre y se había transformado en piedra angular, esa piedra que sostiene todo el edificio. Si ustedes ven los arcos que están formados en Europa, por ejemplo, todos esos arcos que nacen con columnas que se van cerrando y cuando se están por tocar se mete una piedra, ahí justo la piedra angular que sostiene la columna y sostiene todo el edificio. Cristo es esa piedra angular que sostiene toda nuestra fe, toda nuestra vida. Y todo el Nuevo Testamento vive con gozo eso, porque han sido testigos de esto. Han sido testigos de que Jesús es fehacientemente el Hijo de Dios. Y ahora Dios se define no solo como el Creador, sino, y antes que nada, como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por gracia, Padre nuestro. Es en esa maravilla que estamos llamados a insertarnos gratuitamente. Y a través de eso llegamos a ser hermanos de Jesús, hijos adoptivos del Padre, por la gracia gratuita de nuestro Señor Jesucristo y su Padre. Pero nada de esto es privilegio, o por lo menos solo privilegio. Los dirigentes judíos habían entendido que eran privilegiados y no se consideraban trabajadores, sino dueños. No eran encargados de dar frutos a su Señor y a los hermanos y a los hombres. Pensaron que podían vivir sin privilegio y pensaron que podían vivir sus privilegios sin responsabilidades, sin tener una misión, sin tener objetivos, sin tener que rendir cuentas. Finalmente acallaron la voz de Dios, no escucharon a los profetas y silenciaron a su Hijo en silencio de cruz. Por eso perdieron la viña y la viña fue dada a otros. Para redondear, la enseñanza que nos deja la parábola, además de ser una teología de la historia
y una afirmación contundente de la procedencia divina de Jesús, es una enseñanza válida para todos los tiempos. Y es que los pueblos que son infieles y se apartan de la ley de Dios y de su Señor Jesucristo, o los que se dicen creyentes sin vivir en serio su fe, tarde o temprano caen y desaparecen. Así, la parábola nos enseña que la gracia no es solo un don a disfrutar egoístamente por nosotros mismos. La gracia que hemos recibido no es para nosotros solos. La gracia es un impulso a dar frutos. Nuestra salvación es un impulso a crecer en santidad, a compartir ese don con nuestros hermanos, a gritar el Evangelio, a anunciar el reino de Dios y a llevar a Cristo a la victoria. Yo sé que muchos de ustedes han vivido un tiempo de gracia y por ahí en algunas ocasiones se han visto desanimados, han decaído. Les animo a reflexionar en esto, todas las cosas que el Señor nos ha dado. Tengan en cuenta lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, de ustedes, de su familia, lo que hemos recibido por la gracia del Señor. Y deje que su gracia y que Jesucristo gobierne sus mentes y sus corazones. Dios los bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros en este tiempo. Te bendecimos, Padre, porque tu amor nos eligió como tu pueblo, como la viña que tú cuidas con ternura. En ella, por la sangre de Cristo, sella por tu Espíritu la nueva alianza con tu pueblo, la Iglesia. Tanto amaste al hombre que le diste a tu propio Hijo, y Él se entregó incondicionalmente en manos de los pecadores, para que de su sangre derramada naciera el nuevo pueblo. Como de la uva prensada nace el vino joven de la fiesta. Haz, Señor, que en la viña de tu Iglesia podamos ofrecerte no los desazones de nuestro egoísmo, sino frutos maduros de la humanidad, fraternidad, solidaridad, justicia, amor y paz. Amén. Buenos días, hermanos. Tenemos unos pedidos de oración, que hay mucha necesidad en este tiempo, así que vamos a estar pidiendo por Cacho Caramelo, que perdió su hija por COVID, así que están pasando un mal momento, por el poder político, que Dios tenga misericordia y que los pueda guiar en las mejores decisiones, por los jóvenes, por Gisela, Griselda y Sergio, que están con COVID, por la obra que se está haciendo en la iglesia. Oramos por el comedor, por las familias, por los matrimonios, por los trabajos, por los que no tienen todavía trabajo, y oramos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz para todos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te presentamos todas estas peticiones a los pies de la cruz, Señor. Nos reconocemos, Señor, que dependemos de ti todo el tiempo. Reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poder, Señor, tu amor, tu misericordia. Sabemos que no somos nada sin ti y sabemos que eres un Dios de amor, que nos amas a pesar de nuestra inconstancia, de nuestro reclamo, de nuestro disconformismo, Señor, de nuestra soberbia, de nuestro poco compromiso a veces también, Señor. Por eso nos presentamos humildes delante de ti. Te pedimos por cada hermano, cada hermana, por cada familia, por cada matrimonio,
por los adolescentes, por toda la gente de la comunidad y toda la gente que va a venir a la comunidad a partir del amor que se ve reflejado en cada hermano, cada hermana, Señor, al acercarse a la gente con necesidad. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos pueda alcanzar y cubrir cada día, Señor, de nuestros días, de nuestra vida, Señor. Te pedimos por la gente que está en autoridad, que tú puedas guiar, puedas tocar sus corazones, Señor. Te pedimos por la vida de nuestro pastor, de su familia, de toda la gente que está colaborando con la iglesia, sea con bienes materiales y también la gente que cocina, que limpia. Te pedimos, Señor, que nunca nos haga faltar tu amor, Señor, que puedas agrandar nuestra fe, que a pesar de que tú nos diste, Señor, el poder de decidir lo bueno, lo malo, como dice en tu palabra, que a través de tu Santo Espíritu seamos motivados a lo bueno, Señor. Por eso te damos gracias este domingo, Señor, y te presentamos a todos los hermanos, a toda la comunidad, Señor, para que tú obres a través de tu Espíritu sobre todos nosotros. Te necesitamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de haber escuchado su palabra, la reflexión, haber alabado al Señor juntos, orado, encomendado nuestras vidas al Señor, es momento de despedirnos, de abrazarnos espiritualmente en la semana, de recordarnos, de orar los unos por los otros, de orar por las necesidades de los demás y por las nuestras propias. Recordamos lo que dice Pablo: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestra mente esté pensando solamente en lo bueno, agradable y perfecto que el Señor nos trae. Y entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios nos bendiga y nos vemos próximamente.